una intervención quirúrgica de emergencia, ¿ya? Principalmente. Pero también la laparotomía exploratoria puede darse para casos diagnósticos, para casos un second look, se puede utilizar tanto en el servicio de emergencia como también en cirugía programada. Bien, entonces, para ello tenemos que ver cuál es la definición de la laparotomía, ¿ya? Láparo significa abdomen y tomía significa corte. De ahí viene el nombre de laparotomía. Y exploratoria, ¿por qué? Porque el abdomen es una caja de sorpresas, ¿no? No sabemos lo que vamos a encontrar. Les decía al inicio, en un accidente de tránsito, un conductor de coche que todavía no tiene su cinturón de seguridad, ¿no? Lo más probable es que va a tener 3 puntos de impacto: la cabeza, el abdomen y miembros inferiores. La parte que nos interesa es la parte del abdomen. ¿Por qué? Porque el impacto va a generar lesiones a nivel del hígado, a nivel del duodeno, a nivel del vaso y quizás también esté involucrado el estómago, si es que este paciente ingiere alimentos, ¿no? Entonces, la laparotomía muchas veces se extiende, ¿no? A veces hacemos una incisión infraumbilical, es decir, por debajo del ombligo, o a veces hacemos una incisión supraumbilical, ¿no? Por encima del ombligo. En cualquiera de ellos, finalmente, es un procedimiento quirúrgico en la pared abdominal con fines diagnósticos o de tratamiento. Para ello, la incisión comprende piel, tejido celular subcutáneo, la fascia de escarpa, la fascia de Camper, la aponeurosis del oblicuo o la aponeurosis del oblicuo mayor, la aponeurosis que va a recubrir todo lo que es el músculo recto anterior del abdomen, en la parte central y en los laterales, el oblicuo mayor, el espacio preperitoneal y finalmente el peritoneal. O sea, todas esas capas se van a hacer la incisión hasta llegar a cavidad abdominal. Entonces, en el reporte operatorio incluso se considera de esta manera, ¿no? Se dice, se realiza incisión mediana, supra, infra, umbilical por planos hasta llegar a cavidad abdominal. Bien, acá tenemos dos imágenes, ¿no? Una emergencia, urgencia, donde el paciente no presenta un sangrado. Casi siempre la mayoría de las emergencias donde hay un impacto en órganos como van a sangrar, pero también sangra el epífron en menor cantidad. Entre los dos órganos, el que más sangra es el vaso. Y por otra parte también la laparotomía puede ser electiva, ¿no? ¿Cuándo, por ejemplo, va a ser curativa? ¿En qué caso? Por ejemplo, una apendicitis, ¿no? Se realiza una apendicectomía, es curativa. ¿Cuándo se considera paliativa? Cuando se trata de cánceres, tumores malignos, ¿no? Donde muchas veces ya no hay nada que hacer, pero paliativamente se hace la intervención con el fin de tomar unas medidas y este paciente pueda prolongar su vida. Y el second look significa volver a ingresar después de un periodo de tiempo prudencial en casos en los cuales, por ejemplo, no se ha completado la cirugía por diversos motivos. Ejemplo, estamos ingresando por un paciente con una apendicitis, por ejemplo, y de pronto ocurre un evento donde empieza a sangrar, ¿no? Sea por una manipulación muy descuidado, ¿no? Muchas veces nuestros residentes
ingresan con su mano y desgarran tejidos y vasos. En esos casos ya la apendicitis se convirtió en una hemorragia digestiva, o una hemorragia intestinal, o una hemorragia periabdominal, ¿no? Dependiendo de qué vaso te sangra. En esos casos, tengo que controlar el sangrado. A veces se desgarra el hígado, es un taponamiento, ¿no? Dejamos 3 días y después volvemos a ingresar para retirar el taponamiento. En ese caso se denomina seconluco. Una imagen donde hay un paciente con un cuchillo clavado precisamente en la faucilla derecha. El diagnóstico es un abdomen agudo. Quirúrgico, claro, es quirúrgico, pero también hay abdomen agudo médico, ¿no? ¿Será un trauma abdominal cerrado? ¿Será un trauma abdominal abierto? Es un trauma abdominal abierto. ¿Cuándo es cerrado? Cuando, por ejemplo, ha recibido un impacto de un golpe, puede ser por un puntapié, hasta por un pelotazo, ¿no? Alguna vez hemos operado un paciente que le cayó una pelota en el abdomen, tan fuerte ha sido el impacto que cuando entramos a cavidad abdominal había perforación intestinal. ¿Mm? En caídas de bicicleta, caídas del segundo, tercer, cuarto piso, también hay trauma abdominal cerrado. Y trauma abdominal abierto en todos los casos donde haya un elemento que genere esto. Pueden ser cuchillos, pueden ser desarmadores, puede ser un arma de fuego, ¿no? Todo lo que ocasione una solución de continuidad de la piel que comunique el exterior con el interior, ¿no? Y obviamente tenemos que considerar las complicaciones postoperatorias. Casi siempre las complicaciones postoperatorias, ¿no? Estos son inmediatos, mediatos y tardíos, ¿no? Dependiendo de la patología. Entre los inmediatos, en sala de operaciones, el sangrado. En el inmediato, o en el mediato, tenemos ya en sala de recuperación, muchas veces el paciente empieza a hacer neumonía, dehiscencia de suturas y otras complicaciones. Y en los tardíos, las adherencias, los abscesos, abdomen congelado, etcétera, etcétera. Son varias posibilidades de complicaciones, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la laparotomía? Si es electivo, ¿no? Es una cirugía programada, ¿qué significa? Significa que el paciente ha venido a consultorio externo, se le hizo una preparación incluyendo sus exámenes de laboratorio, sus exámenes diagnósticos por imágenes, ya sean ecografías, tomografías, radiografías, ¿no? Su riesgo quirúrgico. Y una vez que ya tiene todo eso, se ingresa a hacer operaciones y es una laparotomía electiva, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces para hacer un diagnóstico o terapéutico. Pero también hemos visto que hay laparotomías de emergencia o de urgencia, ¿no? ¿Para qué? Para controlar las hemorragias. Si es que hay una lesión en un órgano macizo o en un órgano que contiene vasos, que pueden ser arterias o venas, arteriolos o venas que se desgarran y sangran y sangran y sangran, ¿no? Cuando decimos que es para el control de contaminación, estamos hablando de vísceras huecas perforadas. ¿Qué vísceras huecas tenemos? El estómago, intestino delgado, intestino grueso. Otro objetivo de la laparotomía es para la exéresis de órganos. Por ejemplo, cuando se realiza una apendicectomía, se realiza la exéresis, ¿no? Del apéndice vermicular, porque se retira. Cuando se realiza una colecistectomía, también es una exéresis. ¿De qué? De la vesícula biliar. En caso de lesiones del hígado, ¿no? Es reparación de lesiones, ¿no? Pero muchas veces no se puede reparar, cuando el vaso está lesionado, la parte vascular, hay que retirar. También se llama exéresis, ¿no? Del vaso. Y el otro objetivo es realizar el lavado. ¿Por qué?
Como ha sangrado la sangre, tenemos que lavarlo. No podemos dejar un paciente con sangre en cavidad abdominal, porque esta a la larga va a generar adherencias. Y las adherencias van a conllevar a una obstrucción intestinal, y eso implica nuevamente otra laparotomía, con dificultades para poder separar las heces intestinales, todo está compactado, hace un abdomen denominado un abdomen, digamos, totalmente adherido a las heces intestinales, entonces le llamamos abdomen congelado. Por eso se debe hacer un buen lavado de la cavidad abdominal. Y más aún si es que había perforación de intestino delgado o intestino grueso, con mayor razón, ¿no? Porque en el intestino grueso se encuentran múltiples bacterias que son patógenas para el ser humano. Si estas salen del espacio del colon, definitivamente va a condicionar abscesos después de la operación, los abscesos residuales, que se traducen en ¿qué? En la presencia de pus, ¿no? Y estos pacientes les colocamos drenes y están con secreción purulenta. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses a veces. Pero hay contraindicaciones para realizar la laparotomía, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente en estado terminal y crítico, un cáncer, por ejemplo, ya no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Ya no vamos a entrar pues, en la laparotomía, pues ya se sabe el diagnóstico. O si se sospecha que es un abdomen no quirúrgico, por ejemplo, si es un abdomen médico, ¿no? Le dio una gastroenterocolitis aguda. Una gastroenterocolitis aguda. O le dio una gastritis aguda. O una gastroenteritis, ¿no? Entonces, esos son diagnósticos de abdomen agudo, pero médico, o sea, es no quirúrgico. En esos casos tampoco se logra hacer la laparotomía. Si es que hay tumores primarios de origen desconocido, cánceres, ¿no? O coagulopatía de difícil control, ¿no? En esos casos, a veces nosotros presentamos la solicitud para hacer operaciones, pero quien nos va a bloquear es el anestesiólogo, porque el manejo del medio interno le corresponde al anestesiólogo. Y el anestesiólogo va a decir, este paciente no pasa hasta la operación, hasta que lo compense. Y va a pedir repetir exámenes, transfundir el paquete globular, transfundir el crioprecipitados, corregir la glucosa, corregir la creatinina. Es decir, en otras palabras, ese paciente no va a entrar, ¿no? Se descompensa y a veces ahí queda, ¿no? Fallece. Bien, ¿y cuáles son los principios de la laparotomía? ¿Cómo debería actuar el cirujano? El cirujano tiene que ser bien ordenado en la laparotomía. ¿Por qué? Porque, como les dije, ingresamos a cavidad abdominal y no sabemos lo que vamos a encontrar. No tenemos precisado dónde está la lesión. Por lo tanto, se debe realizar una palpación en forma ordenada. Y para ello nos vamos a guiar en dirección a las manecillas del reloj. ¿Ya? En dirección a las manecillas del reloj. Entonces, empezamos por el cuadrante inferior izquierdo. ¿Ahí qué órganos tenemos? Tenemos el estómago, tenemos el bazo, tenemos el riñón del lado izquierdo, sobre el riñón, las glándulas suprarrenales, ¿ah? También tenemos el páncreas, ¿no? Principalmente la cola. Entonces, todos esos órganos tenemos que revisar en el cuadrante superior izquierdo. Luego bajamos al cuadrante inferior izquierdo, ¿no? ¿Qué órganos tenemos ahí? Principalmente el colon descendente, parte del colon sigmoides. Tenemos ahí
la porción inferior o polo inferior del riñón, del lado izquierdo. Tenemos el uréter, el uréter. Luego pasamos al cuadrante inferior derecho, el cuadrante inferior derecho. ¿Qué órganos tenemos ahí? El apéndice, ¿no? El apéndice vermicular, el ciego, parte del colon ascendente, ¿no? Y en la parte media hay una diferencia, ¿no? Entre varones y mujeres. Las mujeres tienen el útero y sus anexos, ¿no? Tenemos que revisar todos los anexos. ¿Cuáles son esos? El ovario, las trompas, las fimbrias, ¿no? Todo ello se tiene que revisar. En la parte posterior está el recto, ¿no? Y en la parte anterior está la vejiga. Puede que tenga la vejiga ya reventada, o sea, hay ruptura de vejiga, ¿no? Luego finalmente acabamos en el cuadrante superior derecho. Ahí que tenemos el hígado, la vesícula biliar, el riñón del lado derecho, los vasos renales, la arteria y vena renal, la suprarrenal del lado derecho, ¿no? Tenemos los elementos que constituyen la vena porta, la arteria hepática, conducto colédoco, la cabeza del páncreas, y algo importante, tenemos el duodeno. Entonces, tenemos que explorar ordenadamente estos elementos. Para ello, ¿qué tipos de incisión vamos a hacer? Esta es una incisión ya prácticamente para ver todo, ¿no? Es una incisión mediana, porque está en el medio, ¿ya? Supraumbilical, porque está por encima del ombligo. Hace una curvatura al lado del ombligo y se prosigue hacia abajo, y por eso se denomina incisión mediana infraumbilical, ¿no? Pero todo esto se denomina incisión media, también llamada incisión medial o mediana, ¿ya? Entonces cuando veamos un reporte o alguien presenta en la visita principalmente, ¿no? ¿Qué tipo de incisión es el señor interno? Te vamos a preguntar. Entonces observas y dirás, pues es una incisión mediana, ¿no? ¿Es práctica? Sí. ¿Facilita la visibilidad? Obviamente, pero requiere la tracción tanto a la derecha como a la izquierda. Y para ello necesitamos un ayudante que tenga fuerza, ¿no? Que tenga fuerza. Traccionar. Pero las variantes son, si es que solamente hacemos la incisión del ombligo para arriba, es supraumbilical, ¿no? En la laparotomía vertical, supraumbilical, o incisión supraumbilical. Debajo del ombligo es infraumbilical. Y si es paralela al ombligo, es una paramediana. Es una paramediana. Y acá tenemos una laparotomía oblicua, ¿no? Es decir, sigue el reborde subcostal, pero a 1 centímetro de distancia, ¿no? Es la incisión de Kocher, básicamente para intervenciones abiertas de la vesícula biliar, ¿ya? Para acceso al hígado, para acceso a las vías biliares y a la vesícula biliar. Esta incisión también se puede ejecutar en el lado izquierdo. Un momentito, discúlpeme, ¿eh?
Bien, entonces les decía de que también esta incisión se puede realizar en el lado izquierdo, ¿ya? Para poder acceder fácilmente al vaso, ¿ok? Bien, en niños se recomienda la laparotomía transversa, así como ustedes ven, ¿ya? Esta incisión transversa es infraumbilical, ¿ya? Para visualización de órganos de la cavidad pélvica, y en niños se recomienda porque evita las eventraciones, ¿ya? Y tiene una mejor cicatrización. ¿Qué es una eventración? Una eventración es un accidente posoperatorio donde por debilidad de la pared, ¿no? Los órganos que están contenidos dentro de ella, como por ejemplo el epíflo o asas intestinales, emergen a través de esta cicatriz. A veces están contenidas, es decir, no salen para afuera, pero muchas veces salen para afuera, entonces ya es una evisceración, ¿no? Entonces, para evitar eso en niños, porque como ellos están en el proceso de crecimiento y todo lo demás, no se recomienda hacer la mediana, sino esta transversa, una laparotomía transversa. Bien, entonces ahora vamos a explicar una laparotomía de urgencia. ¿Ya? Imaginémonos que es un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, que ha impactado, era conductor de vehículo, ¿no? Ha impactado la cavidad abdominal, nos informa la ecografía de que tiene contenido líquido, probablemente sangre. Se colocan los 4 campos, un campo podálico, un campo cefálico, 2 campos laterales, ¿no? Y tenemos el área de la intervención. El ombligo está por aquí. En este momento se está haciendo la asepsia y antisepsia, ¿no? Mediante el uso de la polivinilpirrolidona, ¿ya? ¿Cuál va a ser la secuencia? La secuencia va a ser primero el acceso, es decir, la incisión, una incisión mediana, si podemos abrir todo el abdomen, para exponer, ¿no? Los elementos, ya sean las intestinales o órganos importantes. Si encontramos sangrado, obviamente tenemos el control temporal de sangrado. ¿Cómo se ejecuta? Utilizando compresas húmedas, ¿no? Las cuales se colocan cuadrante por cuadrante. Una vez que tengamos un control temporal, porque todavía no es definitivo este control de sangrado, hacemos la exploración. Es decir, empezamos a revisar, ¿no? Empezamos a revisar cuadrante por cuadrante hasta encontrar dónde está el problema, ¿no? Una vez que tengamos ya ubicado el problema, tomamos una decisión, ¿no? Para una reparación definitiva y una cirugía de control de daño. Ya esa es la secuencia. Bien, entonces, incisión longitudinal sifopúbica. ¿Por qué? Porque es desde el sifoides hasta el pubis, ¿no? 3 cortes se realizan. Piel, tejido subcutáneo, la fascia profunda para exponer la fascia, la línea alba para exponer la grasa preperitoneal, ¿no? La clave es mantenerse en la línea media, ¿no? Vamos ingresando hasta cavidad abdominal, encontrando hallazgos escritos, ¿ya? Se aspira la sangre, se aspiración del hemoperitoneo, y hacemos un empaquetamiento de los 4 cuadrantes, así con compresas, ¿no? Aspirando la sangre y empaquetando, ¿no? Luego evaluamos y determinamos cuál es la fuente de la hemorragia, de dónde sangra. ¿Es el hígado? ¿Es el vaso? ¿Es el epíflo? ¿Es el intestino? ¿Qué es lo que está sangrando? Evaluamos la zona retroperitoneal, que es un poco difícil accesar a la zona retroperitoneal, pero por palpación o por visualización a través de las distintas capas del peritoneo se puede apreciar la colección de sangre, ¿no? Si es que hubiera un sangrado grande en esos vasos, pues hay que entrar a esa cavidad y controlar pues, el sangrado. Evaluar los focos de contaminación si es que hay perforación y hay heces, ¿no? Es decir, evaluar cada uno de los órganos, ¿ya? Para esto, para una exploración rápida, dividimos el abdomen en 2 compartimientos. Un compartimento supremesocólico, cuyo límite está dado por el colon transverso. El colon transverso para arriba, encontramos el hígado, el estómago. Acá está la vesícula biliar, vías biliares, el vaso, ¿no?
los ángulos hepático, ángulo esplénico del colon, y por debajo del colon transverso tenemos el compartimento inframesocólico, donde tenemos el apéndice cecal, pliego, colon ascendente, colon descendente, sigmoides y las heces intestinales desde el ángulo de Treitz, ¿no? Hasta la válvula iliocecal, ¿ya? Entonces dividimos en dos compartimientos para hacer ordenadamente ver. En el compartimento inframesocólico, ¿qué tenemos que ver? Que haya movimientos coordinados de las heces, ¿cierto? Hay que tener atención especial al mesenterio. ¿Por qué? Porque el mesenterio es donde están los vasos, ¿no? Tanto las arterias, las venas y arteriolas, ¿no? Conforman varios arcos. Hay arcos primarios, secundarios, terciarios incluso, que pueden estar lesionados, ¿no? Las zonas de lesión que debemos de explorar siempre es en la cara posterior del colon transverso y las flexuras tanto hepática y esplénica. Es decir, hay que buscar tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Si es que hay perforación intestinal, colocamos unos clamps, ¿no? Hay unos clamps blandos, le decimos, con el fin de controlar, ¿no? La salida de las heces, ¿ya? Entonces, clamp a la porción distal, clamp a la porción proximal en relación a la perforación, estoy hablando. De tal manera que controlamos la salida de las heces, ¿ya? Y si es que huele, ténganlo por seguro que hay perforación colónica, porque el contenido intestinal delgado no tiene mal olor. En cambio, cuando se perfora el colon, tiene un olor a heces. Entonces, basta que sientas el olor a heces, tienes que buscar la perforación del colon. Puede que esté en el colon ascendente, en el transverso, en el descendente o en la porción más inferior, ¿ya? Que es el sigmoides. Por otra parte, tenemos que revisar la vejiga y los órganos reproductivos femeninos. Todo esto en el compartimento inframesocólico, ¿ya? Listo. En el supramesocólico, ¿qué vamos a encontrar? ¿O qué vamos a palpar? El hígado, la vesícula, riñón derecho, inspeccionar el estómago. Aquí hay dos maniobras, ¿ya? Que son preguntas de examen. La maniobra de Kocher y la maniobra de Kocher-Kattelbrach. La maniobra de Kocher implica liberar el ligamento de Treitz para inspeccionar el duodeno completo, ¿ya? En eso consiste la maniobra de Kocher. Y la maniobra de Kocher-Kattelbrach es una maniobra para visualizar el vaso y riñón del lado izquierdo, para inspeccionar los hemidiafragmas, ¿ya? Bien, entonces, en el compartimento supramesocólico elevamos el estómago y el colon transverso, obviamente con su aumento mayor, ¿no? E inspeccionamos la pared posterior del estómago, el cuerpo y cola del páncreas, ¿no? Nos permite apreciar con la maniobra que habíamos dicho. ¿Qué maniobra era? La maniobra de Kocher. No se olviden. Hacemos una movilización del duodeno. Justo en esta C está la cabeza del páncreas. Entonces, ingresamos con nuestra mano, vamos divisionando paulatinamente hasta movilizar la cabeza del páncreas, ¿no? Hacia la línea media. Y ahí podemos visualizar la vena cava inferior y el hilio renal derecho, ¿ya? El hilio renal derecho, porque detrás de esto está el riñón del lado derecho, con su arteria, su vena renal, ¿no? Y su pelvis renal. Los límites de la movilización del duodeno, en la parte superior hasta el conducto biliar común, y en la parte inferior hasta la vena mesentérica superior, acá abajo. Acá está la vena, con la arteria mesentérica superior, acá. Entonces, esta es la primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción, y este es el ángulo de Treitz. Maniobra de Kocher.
¿ya? Uno de los órganos que sangra también bastante es el hígado. Para ello debemos ejecutar esta maniobra de Pringle, ¿no? Descrita en 1908, ¿ya? Consiste en la oclusión de la vena porta, de la arteria hepática, ¿ya? Y obviamente el colédoco, o acá como podemos apreciar, ¿ya? Con el fin de cortar la circulación al hígado, ¿no? Es temporal, no es definitivo. De tal manera que controlamos, liberamos un poco y vemos dónde sangra, ¿no? Podemos ejecutar varias maniobras acá para controlar el sangrado, ¿ya? Podemos utilizar el electrobisturí para electrofulgurar toda esta superficie. Podemos colocar gel foam, que es un producto biodegradable, sintético, que se adhiere también a estas lesiones. Y finalmente, si con eso no resulta, hacemos el empaquetamiento, ¿no? Lo empaquetamos con varias compresas, por lo menos 3 días, y luego recién lo volvemos a retirar. Una vez ejecutado el empaquetamiento, liberamos esta manera de plin. Acá podemos apreciar por otra forma de ejecutar, ¿no? Acá se hizo una perforación en el aumento menor, ¿ya? En el aumento menor, ¿no? Es el estómago. Acá tenemos 3 elementos, ¿no? Tenemos el colédoco, la arteria hepática, y en la parte posterior la vena porta. Por ahí se introduce una pinza. Tenemos acá un elemento que es una sonda tubular, ¿no? Que nos permite pasar, y luego enganchamos un elemento elástico temporal para cohibir el sangrado del hígado. Es una maniobra de Pringle. Para revisar el hígado tenemos que desprender, ¿no? Los ligamentos, ¿ah? ¿Se acuerdan ustedes de los ligamentos coronarios? ¿Ah? Entonces, para movilizar el hígado se secciona el ligamento falciforme, ¿ya? Que es este. El lóbulo derecho se moviliza dividiendo el ligamento triangular derecho. Acá está el ligamento triangular derecho. La hoja anterior del ligamento coronario derecho, también el lado izquierdo, y de esta forma podemos visualizar, ¿no? El segmento 8 y el 7, que está en la parte posterior, ¿ya? Dividiendo el ligamento triangular y coronario izquierdo se moviliza el segmento lateral del lóbulo izquierdo. Acá tenemos el lóbulo izquierdo. Luego tenemos que revisar el vaso, ¿no? Para esto tenemos que movilizar la flexura esplénica, ¿ya? Acá tenemos el vaso, acá está la cola del páncreas, y acá están los vasos, ¿no? Y arteria y vena, la arteria y vena esplénica, ¿no? Se debe realizar la división de los ligamentos esplénicos, retroperitoneales y diafragmáticos. El vaso no está libre, el vaso está adherido al diafragma. Acá hay unos elementos que son ligamentos